La Contraloría General de la República le respondió a través de un documento al comunicador Heriberto González, veedor ciudadano de la veeduría Kratos, quien ha estado adelantando el proceso de denuncia e investigación de todo lo que está ocurriendo con el Palacio Municipal, que contiene errores desde su construcción y que ahora pues está al borde del colapso. Hay varias fallas que han venido siendo reportadas. Para recuperar el Palacio Municipal habría que invertir por lo menos 2.500 millones de pesos más. Una obra, señor. Bueno, es que Heriberto me estaba hablando. Buenos días, Heriberto, ya que usted habla. Me decía que tal vez más. Buenos días, Silvino. Buenos días a toda la audiencia de Violeta Estéreo La Paz. Sí, yo consideraría que más porque en el estudio de patología que hizo la Administración Municipal a petición y solicitud de la Contraloría General de la República, no prevén que deben adquirir el bien, que deben adquirir el predio vecino. Bueno, ¿y eso aumentaría el costo más o menos en cuánto? Tendríamos que ver cuánto le vale casi comprar la mitad del lote para hacer la labor, porque no creo que la Fiscalía General de la Nación o los organismos, no sé, entiendo si lo tiene el Ministerio del Interior, porque eso antes era de propiedad del DAS, desaparecido y extinto DAS. Ajá. Ahora el lote no sé que si está lo tiene enseguida el Ministerio de de Defensa o el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior, no sé en qué, pero es del Estado, y el Estado obviamente le van a intervenir ahí, y eso no está previsto en el estudio de patología, pero considero yo que para que eso sea y lo intervenga el municipio tiene que adquirirlo. Bueno, vamos a contextualizar, Heriberto, porque esta es una obra que empezó su construcción en el año 2008 por una inversión de 5.228.872.573 pesos. Estoy leyendo lo que aparece en el documento de la Contraloría. Y en el año 2015 hubo una segunda etapa por 2.268.523.711 pesos. El informe preliminar dice que se necesitarían al menos 2.500 millones de pesos para recuperarlo. Dice Heriberto, podrían ser más, eso depende de otros estudios, pero por ahora lo que se conoce es que al menos 2.500 millones se requerirían para la recuperación de este palacio. Hagamos contexto, Heriberto, ¿qué es lo que pasa con el palacio? ¿Qué es lo que ha dicho la Contraloría y qué viene ahora? Bueno, Silvino y audiencia de Paderipor, de Violeta Estéreo La Paz, pues con nuestra responsabilidad social, tanto como veedores ciudadanos, porque esta acción inicia por una denuncia de Kratos Veeduría, no inicia porque la ingeniera Eunice Escobar, la actual alcaldesa, diga es que voy a denunciarlo del Palacio, no. Eso inició porque se hizo un hallazgo, la veeduría Kratos encontró que estos alcaldes anteriores venían reiterativamente tapando y ocultando este hecho anormal. Entonces, ¿qué sucedió? Una ciudadana de bien, una ciudadana de Paderiporo, un día le pareció una locura pasar el video por las redes sociales y Kratos Veeduría se dio cuenta. Nos dimos cuenta de que existía algo irregular. ¿Cuál video? En ese palacio. ¿Qué tenía el video? El video mostraba el palacio inundado en la parte de los camerinos. Entonces allí se inundaba constantemente y tenían unas electrobombas, y el sótano, el camerino, donde se hizo como con el propósito de, queda al lado del escenario, para los que no conocen, queda al lado del escenario del auditorio, al lado izquierdo viéndolo de frente, y el camerino era para obviamente vestirse y salir a las presentaciones o hacer una stop de descanso para aquellos que iban a intervenir públicamente allí en ese escenario. Entonces nos dimos cuenta que este sótano se estaba, porque no es sótano, es con camerinos, es que el sótano es como para por allá engarajar los carros, que se le dice que queda en la parte de abajo. Ese es un camerino, y entonces es algo que tenía que ser funcional. Detectamos, empezamos a investigar, sacamos toda la información, nosotros, Silvino, llevamos investigando este proceso del Palacio Municipal más o menos alrededor de unos 4 años. Casualmente iniciamos en la mitad del periodo del gobierno del
ahora sindicado que presuntamente abusó de una menor de edad, Fabio Alexandro Vega Galindo. En ese periodo nosotros le solicitábamos a Fabio que por favor nos facilitara la información de los estudios de suelos y todos los diseños y planos de la construcción del Palacio Municipal, desde la misma época de los estudios previos. Entonces, él durante un año nos dilató esa información. Entonces nosotros insistíamos a los 6 meses y ya se nos colmó la paciencia y empezamos a demandar con acciones de tutela, demanda de acción de tutela para que entregara la información. Entonces, al entregarnos la información, empezamos a detectar muchas irregularidades. En el mismo estudio que nos entregaron, en el informe que hacían ellos de obra, se vio que existía esa irregularidad. ¿Y cuál era la irregularidad? Que existía filtración de agua en el Palacio Municipal, porque la construyeron sobre un nivel freático alto. Es decir, ¿qué es un nivel freático alto? Puede ser un arroyo, puede ser un río subterráneo. Entonces, de esa forma se estaba deteriorando el Palacio Municipal. Nosotros, pues al no ser ingenieros, detectábamos lo que veíamos, que era eso, que se decantaba el agua, que existía una piscina, y seguimos investigando. Y cuando nos entregaron la información, Fabio Vega nos faltó a la verdad y no nos entregó el estudio de suelos. Y se fue Fabio Vega de la administración, pero a nosotros nunca nos entregaron el estudio de suelo. Pero para la época de antecesora de campaña, cuando estaba Camilo Abril Tarache haciendo campaña, entonces él casualmente un mes antes nos había entregado la información y nosotros estábamos en ese estudio permanente, y en la época de campaña de Camilo Abril, que él mostraba el edificio como un edificio modelo, le mostramos qué era lo que tenía el edificio por dentro, qué era lo que tenía el edificio en sus cimientos. Entonces, después de que nos entregaron el estudio de suelos, que no lo hicieron fue una muestra de suelo, más no hicieron un estudio de suelo serio, un estudio de suelo que no data más de 16 páginas, cuando realmente un estudio de suelo serio tiene que tener todas sus valencias y data más o menos para una construcción de unas 80 páginas, un documento extenso que especifique la resistencia de ese suelo donde se va a construir. Entonces, determinando eso, llegó pues gracias a Dios, o gracias al pueblo de Paz de Ariporo también, gracias a Dios y al pueblo de Paz de Ariporo, llegó la ingeniera Eunice Escobar Bernal a la administración, y obviamente ella pues no permitió que la tuteláramos y ella nos facilitó el estudio supuestamente de suelos que había hecho Camilo Abril en su época, ¿sí?, por orden de él. Entonces, este Palacio Municipal encontramos que no tenía estudio de suelos, no tiene estudio de suelos. 1, 2, encontramos que en los estudios previos que hizo y avaló Fabio Alexandro Vega Galindo, porque él era el asesor de planeación en ese momento, del 2008 al 2011, porque el 2008 se empezaron a hacer los estudios previos y en el 2011 se empezó la construcción de este palacio. Entonces la gente se dirá, ¿por qué hasta ahora se está destapando esta olla podrida? Pues porque sencillamente las administraciones sucesivas eran de este mismo sector político, ese sector político que consta de Edgar Bejarano, Fabio Alexandro Vega Galindo y antes Camilo Abril, que hoy están muy dolidos porque se está sacando esta olla podrida y ellos la venían tapando. Entonces por eso ellos, creo, y por a oídas me dicen que ellos están vinculados en la actual revocatoria que están promoviendo a la alcaldesa. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos mostrando, no es que porque sea coyuntural, que porque sea la revocatoria de la alcaldesa, no, nosotros acuciosamente, hagan revocatoria o no, nosotros seguimos con nuestros procesos de investigación y denuncias. Heriberto, es que lo que nos trae hoy al tema de nuevo es la respuesta que le da a usted la Contraloría General de la República. Sí, la Contraloría General de la República. Jueves. Entonces le estaba, para que la gente que no entiende, porque veo esa discusión por redes sociales, que está la actual administración
manejando la administración, valga la redundancia, con el espejo retrovisor. No, es que si Unice Escobar no hace lo que tiene que hacer y lo que está haciendo hasta hoy, que era hacerle caso a la Contraloría y hacerle caso a Kratos Veduría, en ese sentido de que tenía que denunciar, ayudar para que se saliera a la luz pública todas las irregularidades, pues ella también iba a entrar en omisión, y entonces Kratos Veduría tendría que también denunciarla. ¿Y sabe cómo se llama eso? Prevaricato por omisión, porque es que usted conoce el delito, y el delito aquí es que construyeron un palacio mal construido, no obedecieron los diseños, porque después ahorita en el estudio de patología se encuentra, pues nosotros no éramos científicos, solamente veíamos el agua ahí, y con unos maestros nos asesoramos y con unos ingenieros en la parte de la veeduría, y nos decían, esto puede estar sucediendo. De hecho, la solicitud del estudio de suelos nos la sugirió, imagínense, un político. Pidan el estudio de suelos, y sí, nos enfocamos en el estudio de suelos porque la investigación se hace ahí. Nosotros somos oídos para todos, y el sentido común también tiene conocimiento y nos colabora, y nosotros investigamos. Y al investigar, pues nos empapamos del tema, hablamos bien del tema y conocemos el tema. O pues con el estudio de patología que se hizo y el estudio de sismoresistencia que ordenó la Contraloría, le ordenó al ingeniero Unice por petición de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pusimos la denuncia en la Contraloría General de la República, y la Contraloría General de la República determinó y halló inicialmente que sí, que hay un detrimento patrimonial, porque no se construyó con los estándares de planeación científicamente adecuados. Es decir, se robaron los recursos, o sea, la plata de los estudios de suelos, ¿dónde está? ¿Qué la hicieron? Alguien se la robó. Proyectaron una cosa y construyeron otra. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron, en el estudio de patología actual salió que debilitaron las columnas. Nosotros no lo sabíamos, pero el estudio nos dijo que actualmente, si existe un temblor o un sismo, entonces la estructura se cae, porque no aguanta la resistencia, es decir, no aguanta, como decimos aquí en el llano, el jamaqueo, ¿sí? Entonces, sencillamente, ese vaivén puede colapsar, puede romper la estructura, porque no la hicieron, era más gruesa, y ahora tienen que hacer el reforzamiento, y la hicieron más delgada. ¿Con qué? Con el propósito del contratista dilapidar los recursos, porque hubo que darle recursos divinamente. La coima mínimo fue para Camilo Abril. Entonces, en ese sentido, Camilo Abril tiene mucha responsabilidad. ¿Y sabe qué más le duele a un corrupto como Camilo Abril, Edgar Bejarano García, Fabio Vega? Que después de que ellos se han robado la plata, los recursos del municipio, como lo estamos viendo en el Palacio Municipal, lo que más le duele a un corrupto es que después salgan estas investigaciones y a ellos le quiten los recursos que se han robado del municipio. ¿Sí? Entonces, aquí divinamente, los unos por omisión y por inversión, porque Edgar Bejarano García también invirtió alrededor de 3.000 millones de pesos, Fabio invirtió alrededor de 4.000 millones de pesos, y Camilo invirtió alrededor de 6.000 millones de pesos. Y esta administración tuvo que invertirle también, ¿no? Y esta administración, si no quiere que se caiga el edificio, tiene que invertirle. No, ya la invirtieron. En el 2020 hubo cambio de la cubierta, es decir, el techo, por el número de goteras que había. Claro, ¿por qué? Porque es que yo decía, pero imposible que el techo esté roto si el zinc está tan nuevo, y uno lo veía y está nuevo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en el traslapo, en la unión de las tejas de zinc, de las láminas de zinc, se cedió, el edificio se ha cedido alrededor de 5 centímetros, está inclinado 5 centímetros hacia la Fiscalía General de la Nación, hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación, antiguo DAS. O sea, ¿sí? Se ha inclinado físicamente el edificio. Eso produjo la corrida de la teja. Y eso produjo que se corrieran las láminas. Ajá. Y por ahí entraba el agua. No es que las láminas estuvieran defectuosas o estuvieran rotas, porque eran totalmente nuevas, ¿sí? Entonces, ese es el sencillo sistema, y usted puede ir al Palacio Municipal y lo ve con ese estambre de goteras. Parece una colmena. ¿Pero por qué? Precisamente es por eso. Dirían, uy, pero si es muy malo ese sistema, mire, el zinc ya se rompió. Mire, no, es que el zinc no se rompió, el zinc en el traslapo se desunió, y por ahí entraba el agua, y por ahí se dañó todo el palacio. Por eso ustedes pueden ir al palacio y lo ven con goteras y con huecos.
¿Qué hizo la ingeniera? Pues sencillamente porque es que tengo una fotografía que es hasta chistosa y hasta denigrante, porque para los paderiporeños que han invertido tanto en ese palacio, antes de que entrara la ingeniera Eunice Escobar, tapaban los equipos de cómputo. Tengo una fotografía donde la tapaban con plásticos. Para no mojarse. Para que no se mojaran los equipos. O sea, eso es una vergüenza para los administradores anteriores, que una obra que se le ha invertido tantos recursos, ¿sí?, y que hoy posan de moralistas ante la sociedad paderiporeña, vengan a decirnos a nosotros que ellos hicieron las cosas muy bien, ¿sí? Lo que sucede, y ahorita pues se embarcaron en eso de la revocatoria, porque piensan que la ingeniera Eunice es la responsable de eso. No, la ingeniera Eunice está haciendo lo que tiene que hacer, si no le pasa lo mismo que le pasó a Bejarano o le pasa a Fabio, que ellos por omisión de denuncia les va el delito penal. Nosotros estamos ahorita puyando el burro, como dicen en el argot popular, es decir, insistiendo a la Contraloría que por favor nos dé resultados. Hace un año vino el Contralor y nos dijo que nos daba resultados sobre ello, y sí, absolutamente está caminando el proceso. Nosotros pusimos la queja hace 2 años, después que tuvimos conocimiento de ello, y está avanzando el proceso. ¿Qué queremos de la Contraloría? Que exista el responsable fiscal, que diga, por favor, los responsables fiscales de aquí fueron los constructores, fue el ordenador del gasto. No es que porque la población diga, no es que Camilo no es que el que construyó el edificio. No es que porque yo no construya el edificio no tengo responsabilidad, porque en las actas de reunión de comités de obra aparece el alcalde firmando y le decían, mire, ahí hay una filtración, y le presentaban varias soluciones: hagamos un aljibe, hagamos un pozo profundo, no, ellos ¿qué hicieron? Simplemente taparon, hicieron unos filtros muy débiles y taparon con cemento, sí, unos bloques de cemento extensos, pero la presión del agua y el nivel freático explotó, Óigame, Heriberto, filtró. En ese momento todavía está la filtración, es decir... la filtración nunca se va a acabar hasta que no... Todavía está el charco ahí en el camerino. Obviamente, ahorita no, porque estamos en verano y el nivel freático baja. Ajá. Y el río subterráneo baja y el agua no sale con fuerza, pero usted vaya ahorita que empiezan las aguas, abril, aguas 1000, vaya y se mete y verá que sube a 50 centímetros. Heriberto, ¿qué viene ahora con lo que ha dicho la Contraloría? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar con la Contraloría? El procedimiento de la Contraloría es determinar quiénes son los responsables fiscales, y entre los responsables fiscales están los que construyeron el edificio, los que diseñaron el edificio, ¿sí?, y los que no hicieron bien el proceso de contratación, es decir, no contrataron el estudio de suelos, el ordenador del gasto. ¿Quién es el ordenador del gasto? Inicialmente pues es la obra insignia, la obra de mostrar de Camilo Abril. Entonces ese que actualmente es concejal, es la obra de él, de mostrar ese edificio, ese palacio. Entonces necesitamos que esos 5.000 millones de pesos que se gastaron ahí, que él los devuelva a Paderiporo. ¿Por qué? Porque tienen que esos recursos invertirlos nuevamente para arreglar el palacio, ¿sí? Y igualmente Edgar Bejarano los 3.000 millones de pesos que invirtió, y Fabio Vega los 4.000 millones de pesos que invirtió, ¿sí? Porque todos se confabularon, hicieron, por ejemplo, Edgar Bejarano, ¿qué hizo? Pues tapó el hueco, quería ocultar todo, y entonces sencillamente, ¿qué se llama? Omisión de denuncia. ¿Él qué debió hacer apenas encontró eso? Lo que está haciendo la ingeniera Eunice Escobar. ¿Y qué hizo Fabio también? Tapar el hueco, y no hizo lo que está haciendo la ingeniera Eunice Escobar, ayudándole de cierta forma por orden, porque es que no es porque ella quiera, es que le tocó obligada a hacerlo por la presión de nosotros como veedores ciudadanos y la Contraloría, que por favor hiciera el estudio de patología para determinar los daños del palacio. Claro. Y ahí está, lo hicieron. ¿Sabe cuánto le costó al municipio de Paderiporo? Porque es que no es Eunice Escobar, es nosotros los paderriporeños los que tributamos, somos los que pagamos.
Los 5.000 millones, los 6.000 millones de pesos que invirtió Camilo Abril es de un endeudamiento, que nosotros lo pagamos, estamos pagando todavía ese endeudamiento. Bejarano vino y refinanció la deuda, también seguimos pagando ese endeudamiento. Y Fabio también hizo el endeudamiento ahorita del alumbrado público, eso también tenemos en conocimiento de la Contraloría del Alumbrado Público y la Plaza de Mercado, como veedores ciudadanos. Por eso yo soy objeto de agresión de estos exalcaldes, porque yo les he denunciado esa situación, y es que así deberían ser todos los ciudadanos de Paz de Ariporo, como Heriberto González, que denuncian los hechos de corrupción porque son nuestros impuestos, es nuestra plata, la plata del erario público es sagrada, es nuestra, es de todos los paderiporeños que tributamos. Es que no es que porque Heriberto pelea así, no, eso no es de él, no, es que eso es de todos, ¿sí? Y a todos nos debe doler porque todos pagan sobretasa a la gasolina, pagan IVA, pagan impuestos, pagan Reteica, pagan Retefuente, pagan industria de comercio, todo, aquí todo es tributado, todo. Y entonces la gente no se preocupa, pero quieren buenas vías, quieren buenos edificios, quieren buenos parques, quieren buenos todos, pero ninguno se apersona de decir, no, yo no quiero ser como esos otros, ser corrupto. Es que en Paz de Ariporo, Silvino, en Paz de Ariporo, por la generalidad, hay excepciones, pero por la generalidad, aquí el villano es el que dice la verdad, el que denuncia, el que hizo la honestidad, y el héroe es el corrupto, el bandido, el pícaro y el ladrón. Eso es una cadena de antivalores que hay en Paz de Ariporo y casi en todo el país, ¿sí? Que los héroes son los bandidos y los pícaros son las personas honestas. Bueno. Entonces, Silvino, ¿qué pasó? Esa situación, ¿qué esperamos de la Contraloría? Que la Contraloría actúe más rápido, porque llevamos 2 años esperando y hasta ahora nos acabó una responsabilidad fiscal de 7.000 millones de pesos. ¿Sí? Nosotros queremos que se avance y diga, mire, los responsables, y hago un llamado a la Contraloría General de la República, que aunque ha sido muy diligente, pues llevamos 2 años, esa es la diligencia del Estado y esa es la funcionalidad del Estado, pues que nos determine cuáles son los responsables fiscales, porque es que después de la responsabilidad fiscal se salta a la responsabilidad penal y a la responsabilidad disciplinaria. Lo que primero el Estado trata de hacer es rescatar los recursos que le fueron quitados, robados por el detrimento patrimonial, ¿sí? En ese sentido tenemos que quitarle los recursos nuestros, porque son nuestros, por una mala decisión, a Camilo Abril, a Edgar Bejarano y a Fabio Vega. Y al corrupto, ¿qué más le duele? Que después que tenga la plata en el bolsillo, se la quiten, eso le duele. ¿Y quién le toca quitársela? Pues el Estado. El Estado inicialmente se la quita, ¿de qué forma? Bueno, usted tiene una responsabilidad fiscal, le congelan sus cuentas, le congelan sus bienes, venga para acá, usted hizo mal esta obra y usted tuvo conocimiento de ello, omitió por no hacerlo, entonces devuélvanos los recursos que son de los paderiporeños, no son de Heriberto González, no son del Estado colombiano, son los recursos de los paderiporeños que los paderiporeños han aportado, ¿sí? Entonces, bueno, Silvino, en ese sentido, queremos que de la etapa de la responsabilidad fiscal, ¡pum!, se desprende la responsabilidad penal, y de la responsabilidad penal, pues pasa a la responsabilidad disciplinaria. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, para que realmente se vea que existe como una justicia y que el pueblo nunca será burlado más, y que tomen como escarmiento estos corruptos que no pueden ingresar al municipio a sustraerse y a robarse los recursos del municipio, a dilapidarlos, ¿sí? Es que es triste ver que nuestro municipio, en lugar de avanzar, involuciona, ¿sí? Y cuando trata de avanzar, lo quieren hacer involucionar. Entonces, Silvino, pues muy grata la respuesta que el jueves, es una primicia para usted. El jueves pasado me llegó al correo electrónico, porque había solicitado mediante derecho de petición eso, y me exhortan a que sigamos en ese tren, denunciando las cosas irregulares de nuestro municipio. Pues tenemos el valor de hacerlo, así nos amenacen, así nos asesinen, pero tenemos que hacerlo porque es nuestra responsabilidad social, ¿sí? Así seamos objeto de cuestionamientos de gente que no entiende. Yo veía en los comentarios respecto a un artículo que publicaron en un medio local, creo que Pautonoticias, donde hacían el comentario que el estudio patológico no era muy superfluo. No, el estudio patológico costó 150 millones, y
y tiene como 1000 folios, 1800 folios. Hay que leerlo y ahí dice científicamente cuál es la fatiga del metal. Eso hicieron todas las pruebas, hicieron todas las excavaciones. Esto no es a raíz de los cabellos de que Heriberto González dijo que es que se inundó y bueno, yo sí lo dije que se inundaba y todo eso porque lo veía, pero científicamente ya existía una responsabilidad y esa responsabilidad hay que salirle al paso y hay que ver quiénes son los responsables y recuperar esos recursos que son del municipio de Paz de Ariporo. Bueno, sí, efectivamente, Heriberto, y quiero contarle a la ciudadanía que está llegando ahora a la sintonía o que está llegando a la red social. Estamos hablando de un proceso de responsabilidad fiscal que ya ha manifestado la Contraloría General de la República por ese hallazgo fiscal. Hallazgo fiscal significa, o cuando hablamos de responsabilidad fiscal, es buscar quiénes son los responsables de un gasto económico, de una inversión, de una cosa que no está funcionando. Es en nuestros términos para poder explicar a la ciudadanía. ¿Qué ha dicho la Contraloría? Sí, ya hay un hallazgo fiscal, el valor exacto es de 7.497.395.248 pesos, que tiene que ver con la construcción del Palacio Municipal. Ya tiene una asignación, ahora lo que hace la Contraloría, está el hallazgo fiscal, ahora es buscar al responsable. Esto no, digamos que hay varios. Yo entendiendo un poco lo que la ciudadanía opina en las redes sociales, que están diciendo que seguramente esta es una campaña para desprestigiar a los alcaldes anteriores, o que está pagado el periodista para que haga los estudios. Y hay una cosa que sí hay que aclararle a la ciudadanía, y es pues que la noticia sale ahora porque hasta ahora la Contraloría se ha pronunciado y le ha dado respuesta al comunicador Heriberto, que es el veedor ciudadano de Kratos Veeduría, que cuando hablamos de responsabilidad fiscal, pues hay que mirar en retrospectiva. Es decir, cuando se ha hecho una inversión de tal magnitud, pues hay que ver quién es el responsable. Será la Contraloría la que se encargue de determinar eso, que podemos anticipar de alguna manera, pues que la obra se ha construido en el año 2008, hay que mirar quién estaba en la alcaldía en ese año. La iniciaron en el 2008, Silvino, y la empezaron a construir en el 2011. Ah, ok. Y en el 2015 pues hubo una nueva inversión, luego ahora tuvo que metérsele más platica porque el techo se corrió, en fin. Esta es la noticia, es decir, ya hay un hallazgo fiscal por parte de la Contraloría, ahora esperar a ver qué sigue. Será la Contraloría la responsable de determinar si hay sanción, responsabilidad fiscal, de quién es esa responsabilidad fiscal, y tomará las decisiones. Heriberto González, muchas gracias por estar en Contacto Noticias. Tenga usted un maravilloso día. Muchas gracias, Silvino, muchas gracias por abrirle los micrófonos a Kratos Veeduría y a la prensa local, que investigamos y a nuestra audiencia que nos tiene paciencia en nuestras investigaciones y que pronto pues pareceríamos monotemáticos con el tema, pero llevamos 3 años investigando y es loable que la comunidad se entere de qué es el producto de nuestras investigaciones y cómo avanzan. Muchas gracias a toda la audiencia y muchas gracias, Silvino, a Violeta Estéreo, por abrirme el espacio para explicarle a la ciudadanía cuáles son nuestros ejercicios ciudadanos de veeduría ciudadana. Bueno, muy amable.